Estamos en vivo, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas quienes eventualmente vayan a revisar este material en YouTube. Especialmente estamos transmitiendo por mi canal de YouTube, Dorje Wanchuk, y también le damos las gracias a quienes nos están mirando desde el canal de YouTube de Sadhu TV. Saludamos a todos quienes ya se encuentran conectados, conectadas, observándonos en vivo. Este material va a quedar obviamente también grabado para que lo puedan revisar. Y hoy día vamos a tocar un tema delicado, un tema sensible. Vamos a tratar de esquivar, por así decirlo, evadir la censura, las restricciones. Así que mis invitados ya saben de que vamos a tratar de utilizar conceptos, términos, palabras relacionados, pero que vamos a tratar de evitar la palabra con S, que es la que nos convoca el día de hoy. Es un tema, como ya dije, delicado, un tema que puede también herir sensibilidades, pero yo, hasta donde entiendo, hasta donde da mi conocimiento, hablar de este tema no implica que las personas realicen el acto. O sea, no es como que por hablar de esto la gente empiece a hacerlo, así que no creo que habría mucho problema de poder hablar de este tema, que es como bien tabú. Pero al menos mi canal está para eso, para hablar de temas tabú. Así como hemos tocado el tema de la muerte anteriormente en 3 ocasiones, hemos hablado de tantos temas como el trauma, temas psicológicos. Obviamente este tema también necesitamos conversarlo. Así que sin más dilación, vamos a comenzar. Y bueno, quiero mencionarles también que Mila, por una situación delicada de salud, hoy día no nos va a acompañar, así que vamos a ser puros hombres, vamos a estar conversando de este tema. Yo en general siempre trato de que haya al menos una mujer por el tema de paridad de género, pero en esta ocasión no va a ser posible. Perdón. Bueno, voy a ahorrarme un poquito las presentaciones porque ya en emisiones anteriores ya hemos compartido con César, con Venerable Yurme, con Francisco, así que también les invito a que puedan revisar esos materiales que ya están grabados. Pero en la medida que vayan interviniendo, también yo voy a poner abajito en el banner, ¿no es cierto?, en la wincha que va pasando, un poquito de cada uno de ellos para que puedan seguirlos también en sus redes sociales, en sus canales de YouTube, en todo lo que comparten. Así que lo que sí se me olvidó preguntar cómo empezar. La verdad es que obviamente cada uno va a tener 10 minutos para conversar acerca del tema, pero nunca pregunté acerca de cómo decidir quién parte. Así que voy a darle la palabra a quien está al lado mío, por lo menos a quien yo veo en pantalla como que está al lado mío, que es Venerable Yurme. Así que adelante, Venerable Yurme, libremente poder comentar, abordar este tema sensible que hoy día nos convoca, y vamos a tratar de evitar, ¿no es cierto?, la palabra clave y la palabra prohibida, pero siempre invitando a que todo aporte, todo comentario, toda reflexión pueda ser de beneficio para las personas que pudiesen ver este video. Adelante, Venerable. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando, viendo también en este momento y los que nos puedan estar viendo también en diferido. Gracias nuevamente por la invitación también. Siempre es muy nutritivo el poder compartir de estos temas que no se hablan popularmente, como que a pesar de todo nuestro crecimiento interior, este tema es un poco tabú, pero es necesario tocarlo, abordarlo, porque apreciamos también de mejor forma la vida. Voy a tratar de utilizar más que nada la palabra de desencarnar voluntariamente. Ya creo que esa jerga se ajusta más a la palabra prohibida que cierto que YouTube no podría censurar. Pero reflexionemos un poco sobre este tema que es de vital importancia, porque desde la perspectiva budista, enfrentar el sufrimiento es una experiencia universal, es decir, todos vamos a llegar a desencarnar, ¿no? Vamos a tener que pasar por eso. La única diferencia es cuáles son las causas que nos llevan a esto. Nosotros podemos vamos a llegar a desencarnar por un proceso natural, pero también podemos llegar ahí por un proceso no voluntario, que puede ser por la enfermedad, ¿ya?, o por desencarnar también voluntariamente, que en cierta manera no es voluntario del todo, pero se entiende el por qué estoy aplicando esta jerga. Ahora, ¿cuáles son las causas
que hacen que el ser humano llegue a este tipo de eventos. El Buda nos enseñó que la existencia, en primer lugar, está marcada por el sufrimiento. Es una realidad, no significa que vivimos sufriendo, pero que nos marca definitivamente. Y lamentablemente nosotros nos disociamos de nuestras sensaciones de dolor, y es el hecho de no querer enfrentar o asumir el dolor lo que aplicamos erróneamente como la necesidad de desencarnar voluntariamente. Entonces, el hecho de desesperarnos, de generar aversión al dolor, en muchos casos este estado surge de la avidez, del odio, de la ignorancia, tras las raíces primordiales del sufrimiento, que en el budismo identifica como kleshas, ignorancia, avidia, que nos impide ver la verdadera naturaleza de nuestro propio sufrimiento. Si ese es el punto. Nosotros nos vemos atrapados como en un bucle. Siempre estamos buscando las sensaciones de placer y estamos evitando las sensaciones de displacer, ¿no? Las sensaciones desagradables. Y como somos seres humanos emocionales, siempre buscamos la emoción del placer y evitamos el dolor. A través de la meditación nosotros lo que hacemos es encontrarnos con las memorias del dolor para que éstas no nos sigan repercutiendo en nuestra vida y podamos vivir una vida pacífica, una vida tranquila. Pero el punto está en que la persona en un estado de desesperación se ve atrapado en este bucle donde es incapaz de conectar esas sensaciones que siente en el cuerpo y observar la verdadera naturaleza que ellas tienen. Entonces vivimos completamente identificándonos con estas sensaciones de dolor, de displacer, que lleva a que el ser humano finalmente pueda llegar a desencarnar voluntariamente. Ahora, estamos hablando de las causas raíces, de la causa raíz. No obstante, siempre hay causas burdas que las pueden estar provocando, como por ejemplo un luto mal asimilado, cierta realidad. El desencarnar voluntariamente es una reacción impulsada por una visión distorsionada de la realidad. La mente, al verse atrapada en una ilusión de desesperanza, cree erróneamente que la cesación del cuerpo físico traerá la liberación. Pero aquí hay algo muy interesante también. Es que nosotros estamos desencarnando momento a momento. Eso es así. Digamos las cosas como son. ¿Nuestra personalidad es estática o es dinámica? Es dinámica, porque está cambiando momento a momento. Pero es la memoria de corto, mediano y largo plazo lo que crea la ilusión de un yo permanente en el tiempo. Pero nosotros en la vida diaria no nos damos cuenta de esto. ¿Nuestro cuerpo es estático o es dinámico? Es dinámico, no es estático. Porque de hecho cada célula de nuestro cuerpo se está renovando constantemente. Cada átomo de nuestro cuerpo se está renovando constantemente. Por lo tanto, nosotros estamos muriendo y renaciendo constantemente. No obstante, eso no nos provoca ningún dolor. No nos provoca absolutamente nada. No hay absolutamente nada en ello. No obstante, lo que sí lleva a una persona a desencarnar voluntariamente, obviamente, es un trauma mal gestionado o una sucesión de traumas mal gestionadas por la incapacidad de tener una visión profunda de la realidad de lo que ocurre en su mente, no en el entorno, en su mente, porque el sufrimiento es mental, por lo tanto es interno, y lo que lleva a la persona a desencarnar voluntariamente es el aspecto interno
el no reconocimiento, la no exploración de estos fenómenos. Ahora, de aquí nace una pregunta. ¿Qué sucede después de la muerte? La vida, entre la vida y la muerte. Existen estados intermedios que se llama bardo. El bardo de la vida, el bardo de la muerte y otros subbardos. Por lo tanto, la muerte no es un final absoluto, sino una transición. Y como se dice en el llamado Bardo Todol o el libro tibetano de los muertos, se describe el proceso por el cual la conciencia atraviesa distintos estados intermedios. Por lo tanto, cuando cesa el cuerpo, los procesos mentales continúan, no a nivel fisiológico. No nos referimos a nivel biológico, no a nivel cerebral, pero la conciencia perdura, continúa, y las ilusiones de la mente continúan. Y al continuar, el bardo de la muerte se transforma en una prolongación del trauma. Un ejemplo bastante sencillo para que podamos entenderlo, especialmente las personas que no tienen mayor conocimiento del bardo. Vamos a suponer que un día de tu vida es tu vida entera. Y cuando estás durmiendo, es el bardo de la muerte. En el bardo del dormir, tu identidad no se encuentra sujeta al cuerpo, es volátil. Si has tenido un día muy agitado, podrías incluso tener pesadillas. Podrías tener un mal dormir. La mente va a estar volando de un lado a otro. Pero si has tenido un día tranquilo, pacífico, amoroso, es muy probable que tengas un buen dormir. El estado de la mente en el sueño, en el bardo del sueño, es muy similar al bardo de la muerte. La única diferencia de que no hay biología, pero estados mentales hay, no biológicos. Porque nuestra mente está ensayando la muerte en todo momento y el propósito de la vida es aprender a morir. Recordemos que 1/3 de nuestra vida la pasamos durmiendo. 1/3. Si vivimos 90 años promedio, bueno, son 30 años que pasamos durmiendo. Aunque en estricto rigor, podemos pasar durmiendo la vida. Entonces, el karma, que el karma es volición, es la condición primaria que lleva a la persona a cometer este tipo de actos. ¿Puede haber alguna medicina preventiva contra esto? ¿Contra este tipo de actos? Sí. Siempre es la toma de conocimiento. Entender que nosotros tenemos dos facetas en la vida. El hacedor, el que hace a través de nuestra personalidad, que sea dinámica, impermanente, ¿de acuerdo? Pero también tenemos el ser, el aspecto espiritual, que es el que se conecta con tu mundo interno. Cuando uno tiene un mundo interno y vienen todas estas repercusiones y características emocionales de las cuales nos depara la vida, nosotros somos capaces de ir reparando en el momento, y esa es la idea. Esa es la idea. Una persona que llega a la proximidad o a cometer el acto del desencarnar voluntariamente, no necesariamente tiene una cognición de sí mismo válido que le permita enfrentar el mundo emocional tan complejo de poder asimilar. El budismo no condena estos actos, sino que lo observamos con completa compasión por el hecho de que hay sufrimiento de por medio y un estado de ignorancia del mundo interno de la persona.
Por lo tanto, la compasión es una de las fuerzas más poderosas para aliviar el sufrimiento. Por lo tanto, para aquellos que han perdido un ser querido por este tipo de situación, la práctica del amor y de la compasión es fundamental para que podamos ayudar a todo el grupo que queda por fuera finalmente, ¿ya? Porque la persona comete este acto, pero por otra parte es la familia la que finalmente asume un trauma de dolor de largo plazo. Siempre el autoconocimiento va a llevar al ser humano a tener una vida pacífica, a tener una vida, no me refiero a una vida religiosa propiamente tal, sino que una vida espiritual donde puedas ir constantemente autogestionando tu propio dolor para que esto no se transforme en una bola de nieve. ¿Por qué? Cuando esto se transforma en una bola de nieve, todos somos sujetos a poder llegar a esa situación límite. Bueno, ese es mis comentarios como para no expandirme un poco más y también dar ahí la oportunidad a mis compañeros que están ahí esperando su turno. Gracias. Muchas gracias, venerable. Y a propósito que usted mencionó el bardo, entiendo que se está ofreciendo prontamente un curso. Ahí quizás nos puede compartir un poquito desde la Escuela Buda Dama. Se va a hacer un curso acerca de bardo, quizás un poquito promocionar eso brevemente. Sí, bueno, muy brevemente, exactamente. Ahora en marzo comenzamos un curso, es el primer curso que hace la escuela, un curso de bardo, de cómo practicar el proceso de la muerte, ¿ya? Qué hacer y cómo transferir la conciencia hacia el próximo devenir. ¿Qué nos depara este estado de bardo después de la muerte? No solamente teoría, sino que hay bastantes ejercicios prácticos que nos van a ayudar, primero, a eliminar el miedo a la muerte, a entender la muerte como un proceso natural, dinámico también, de la cual nosotros estamos completamente inmersos en esto. Por lo tanto, es de mucho crecimiento interior y, bueno, aquella persona que tenga el interés también en esta formación, ahí aparece en la cinta veo abajo el sitio web donde pueden preguntar sobre esta formación. Así que también los esperamos con el corazón abierto para ello. Gracias, Doria. Muchas gracias, venerable. Por supuesto, abajito está pasando la información, o ya pasó la información con respecto a la página web, ¿no es cierto? Y el Instagram y el correo electrónico, donde pueden también pedir más información acerca del curso de bardo y de todo lo que ofrece la Escuela Buda Dama Chile. Así que, bueno, vamos a continuar. Quien sigue a continuación después de mí en orden, me aparece César, así que le vamos a dar la palabra a César. Gracias, como siempre, por aceptar esta invitación. Y también una cosa que se me olvidó mencionar al inicio, pueden hacer sus consultas, escribir sus preguntas en la cajita de comentarios de YouTube en vivo, quienes nos siguen en vivo. Ojalá evitando la palabra con S para evitar cualquier tipo de restricción. Como siempre, ahí estamos todos alineados con eso. Así que, bueno, cuéntanos, César, tu turno, por favor, adelante. Hola chicos, bueno, primero que todo saludos al venerable, a Francisco ahí también, que somos amigos, nos conocemos hace mucho tiempo, y a ti, querido Dorje. A ver, en esta primera intervención establecer algunos elementos a debate. Estudiando para el programa me di cuenta primero que todo que quitarse la vida no es algo que sea
mucha data, ¿eh? Estamos hablando de que hay cierta sofisticación en la sociedad para que efectivamente este ejercicio exista. Es muy difícil encontrar, por ejemplo, eventos de este tipo antes del siglo XVIII, pero como que hay una cierta sofisticación social que lo hace, que hace que este fenómeno surja y se masifique. Y cuando digo masifique no estoy exagerando, o sea, yo vivo en una ciudad que se llama Puerto Montt, donde la cifra de gente que opta por este camino son bastante altas. Incluso hay lugares significativos que tienen esa carga de que se sabe que puede haber un suceso así. Y hay bastante. Y en fechas emblemáticas también. Año Nuevo, Navidad, etc. Pero dicho esto, hagamos una clasificación primero. Yo creo que no todos estos sucesos tienen la misma carga. Por ejemplo, está el impulsivo. Está obviamente que el quitarse la vida de modo impulsivo. Todos conocemos la escena. Puede sonar como un poco cliché, pero está el tema de el marido que encuentra con un amante, a su esposa, y sin pensarlo, saca un revólver, los mata y después procede a autoeliminarse. Eso sería en estricto rigor el impulsivo. Aunque también, ojo, puede caer dentro del impulsivo alguien que ha tomado unas copas de más y efectivamente lo pilla la noche de Navidad, lo pilla la noche de Año Nuevo, se siente solo. Generalmente son hombres solos, eso también hay que señalarlo, generalmente son hombres solos y toman esta decisión. Generalmente la mujer, estoy hablando del ámbito de mi ciudad, no lo hace quizás porque tiene la compañía de los hijos, etcétera. Los hijos se aferran más a la madre, así que no cae dentro de lo que es el quitarse la vida de un modo impulsivo. Pero eso es más o menos como lo que podríamos definir, pero generalmente es por motivos pasionales, como bien dice la palabra, por motivos impulsivos, digamos una emoción intensa del momento. Esa es la primera de la tipología. El segundo es el planificado. Estamos hablando de una persona que puede estar afectada a una depresión mayor, y ha estado mandando mensajes, ojo, generalmente hace chistes al respecto, etcétera, todos los días, qué sé yo, se refiere al tema muy seguido, su familia está atenta a que pueda pasar algo, generalmente ha generado notas, escritos, poemas, ficciones respecto al tema de quitarse la vida. Y estamos hablando de que ha pensado en el tema durante bastante tiempo. Yo diría que ahí estamos entrando a un tipo de sofisticación, ¿ok? Porque ha dejado videos, ha dejado efectivamente huellas en todos lados, ha dejado estas miguitas de pan, así como si fuéramos Hansel y Gretel, ha dejado estas migas de pan indicando que todo apunta a que va a llegar a tal lugar. Ahora bien, es muy difícil, y me pongo en el caso de la familia, debe ser muy complejo tener que lidiar con ese tema porque efectivamente no puedes dejar a esa persona sola, tiene que estar acompañada, tiene que tener lo que se llama esta red de apoyo, porque si le pierde la vista puede hacerlo. Y tiene que estar bajo tratamiento, obviamente, psiquiátrico, psicológico, por razones obvias. Después está el altruista, que básicamente son las personas que sienten que su muerte puede beneficiar a otros, ya sea por razones culturales o personales. Y esto puede suceder en un contexto donde su vida está causando sufrimiento a los demás. ¿A qué me refiero con esto? Los casos que ha habido, por ejemplo, el caso de Ramón Sampedro, que incluso hay una película, que básicamente él siente que es una carga, que incluso es una carga para sí mismo, y en total lucidez de su mente,
en total lucidez, en estado de total lucidez, dice, yo ya no quiero estar aquí. ¿Ah? Y inicia toda una batalla legal para que efectivamente el Estado le permita hacer esto. Hay a propósito, hay unas islas en Japón, donde cuando alguien siente que está, o sea, cuando alguien recibe un diagnóstico de cáncer, de algún tipo de enfermedad terminal, generalmente en estas islas, es una de estas como religiones que solamente abarcan pequeñas zonas de Japón, toma un barco o un bote marinero y se adentra en el océano, y lo hace porque no quiere ser una carga para su familia durante el proceso de la enfermedad terminal. Y eso también, en el fondo, podríamos introducirlo dentro de este concepto altruista, ¿ok? Pero básicamente es eso, sentir que por alguna limitación, puedes tú, por algún problema de salud, puede ser una carga. No estoy diciendo que lo valide, estoy diciendo, esta es la tipología. Por algún tipo de enfermedad, padecimiento, decides quitarte la vida para terminar con eso, para que tu familia no sufra más respecto al tema, etcétera. Básicamente van a sufrir, si el proceso siguiera de la enfermedad, van a sufrir igual. Pero lo que hace este altruista es básicamente ahorrarles como ese dolor, e incluso más, para que estamos con cosas, o sea, a veces un tema como un cáncer agresivo que se prolonga, qué sé yo, un año y medio, puede ser muy desgastador, económicamente, etcétera, para la familia, emocionalmente para toda la familia. Insisto, no estoy validando nada, es parte de la realidad, es parte, y también parte de la tipología de este fenómeno. Ahora bien, después seguiría el egoísta. Bueno, aquí el individuo puede estar motivado por un profundo dolor personal y una sensación de desesperanza. Bueno, y este tipo suele estar ligado a la percepción de que no hay salida a sus problemas. Yo diría que es el más típico también, yo junto con el impulsivo. Es aquel que siente que realizar el acto de quitarse la vida va a ser una venganza para la sociedad que lo ha maltratado, que lo ha tratado mal, su familia incluso, etcétera, la empresa, el jefe que lo echó, la familia que él siente que no lo quiso, etcétera. Y bueno, básicamente es como que se va reduciendo su campo visual, metafóricamente hablando. Ya no ve amigos, ya no ve pareja, ya no ve familia, ya no ve red social, ya no ve red de apoyo, a pesar de que la tiene, pero no quiere verla, porque efectivamente concibe este acto como una venganza contra esa red de apoyo. Él siente mucha desesperanza, se siente muy triste y culpa a los demás de esa situación. Y el desquite va a ser justamente tomar esta decisión. Bueno, después entraríamos al asistido, que en algunos, bueno, ustedes saben que existen, especialmente en Oriente, estos famosos pactos, donde efectivamente una persona busca a otra, generalmente adolescentes estamos hablando, hacen pactos donde una va a ayudar a la otra efectivamente a llevar a cabo su decisión, ya sea a través de algún método que vieron en las redes, etcétera, algún tipo de sistema que vieron en las redes, y se va a llevar a cabo este pacto. Y generalmente, bueno, esto es porque hay sociedades que a veces dejan a personas atrás, y eso es un temazo también. Hay sociedades tan vertiginosas como las sociedades que se orientales, Japón, Corea, China, que van muy rápido, y por su esquema de autosuficiencia, de lo que se requiere, tanto del estudiante, tanto del trabajador, etcétera,
Hay gente que simplemente quiere salirse de esa rueda de hámster y planifica junto con algún compañero o compañera esta muerte asistida. ¿Ah? Por último, y este es el que yo creo que genera más debate, el por causas externas. Por ejemplo, está el tema de el bullying, la presión social, el acoso, o situaciones externas que incluso pueden ser políticas. A propósito de que estamos aquí con el venerable, claro, ¿cuántos monjes no se quemaron, no se quemaron los bonzos a propósito de la guerra de Vietnam, por ejemplo, para que esta terminara? Son imágenes indelebles que todos tenemos. Tenemos quitarse la vida por un honor político, dígase, o sea, somos un país muy raro en ese sentido, y tenemos dos presidentes que se han quitado la vida por un asunto de honor político. Obviamente que los enemigos políticos han querido ver ahí cobardía, han querido ver ahí, qué sé yo, desesperación, pero finalmente la gente no es tonta y se da cuenta que esto ha sido finalmente por honor. Hablo obviamente de los presidentes Balmaceda y Allende, que ante finalmente la pérdida de su proyecto político, acorralados, hay que decirlo, optan por terminar con su vida como un acto de legitimidad. Dígase, yo no voy a entregar el poder. Yo no voy a entregar el poder a nadie porque esto es un poder que me dio el pueblo a través de votaciones libres. Entonces a mí no me pidan que vaya a la oficina de un almirante o de un general a entregar una banda que me dio el pueblo. De hecho, lo de Balmaceda es muy inspirador en ese caso, etcétera. De hecho, el presidente Allende consulta las cartas de Balmaceda, según se dice, semanas antes de él mismo verse en esa situación. También pensemos en Arturo Prat, por ejemplo. Arturo Prat sabe claramente lo que va a pasar. Arturo Prat sabe claramente lo que le va a pasar en ese combate naval tan desigual. Pero hay un asunto de honor que él no puede dejar. Y es más, arrastra a 2/3 de la tripulación de su barco en esta decisión. O sea, acá los chilenos no se rinden. Los chilenos no se rinden. Y es una tradición. Ojo, estamos hablando de quitarse la vida. Literalmente quitarse la vida, porque tú sabes que no hay probabilidades de que eso sea revertido. Y es doctrina en nuestras Fuerzas Armadas. El ejército no se rinde, las Fuerzas Armadas no se rinden. Y bueno, Arturo Prat sabe perfectamente lo que está haciendo, pero lo hace tal cual como los dos presidentes, en cumplimiento de un honor, un cumplimiento de un deber. Él usa un uniforme que le ha sido concedido por los chilenos y obviamente que le va a dar el prestigio que se merece hasta el último minuto. Entonces, dicho esto, terminando ya, creo que es un tema súper complejo. No es simplemente reducirlo a la persona desesperada, empujada a realizar este acto por una depresión, por una enfermedad mental. No, aquí hay varios aspectos a considerar. Incluso podemos debatir ahí en la segunda ronda de esta clasificación, cómo yo valoro cada una de ellas. Pero primero que todo, obviamente le devuelvo las palabras a mi buen amigo Dorje. Muchas gracias, César. Bueno, la verdad es que yo había pensado una sola ronda, así que bueno, pero después hacemos una de 5 minutos. Así. Vamos a conversar libremente después ahí, sin necesariamente repartir el tiempo. Nuevamente agradecemos a las personitas que nos están viendo en vivo a través del canal de YouTube Dorje Wanchuk, el canal de YouTube también de Sadhu TV, que se ha sumado, hartas personitas ahí nos están mirando. Y bueno, muchas gracias, César. Vamos finalmente con Francisco para que nos pueda contar un poquito acerca de este tema del cual no podemos hablar tan directamente. Creo que me salió bien, ¿eh? No se me salió en ningún momento, sí, creo. Perfecto, vamos como avión. Vale, súper bien. Adelante, Francisco. Muchas gracias, José. Qué agrado estar
en este espacio con Ben, con César, nuevamente con José. Estoy muy feliz de estar en este encuentro. Había preparado un material justamente, como dijo César, estudié antes de este en vivo y bueno, también saludar a toda la audiencia. A ver, voy a comenzar con lo histórico. ¿Ustedes se acuerdan de la época clásica? Los griegos, los romanos, también en el Japón feudal. ¿Mm? En otras culturas, ¿no? La autoeliminación ha sido un motivo para salir airoso, un motivo, como dijo César, honorable en algunos casos, también con un motivo altruista, ¿Mm? A veces para liberar a la familia de ciertas represiones, ¿Mm? Como en el caso de los romanos, de los griegos, que generalmente el hombre decidía tomar esta decisión y en algunos casos se tomaba libremente, entonces la persona hacía un banquete, en este caso el hombre o la mujer hacía un banquete junto a todas las personas que consideraba amigos, colegas, etcétera. Hacía un banquete pero de niveles muy, muy grandes y luego todo el mundo feliz, contento, procedía a su autoeliminación ya en la intimidad. Y era también una forma de decir, eh, quizás, pienso, gracias por lo vivido, estoy conforme, me voy en paz. Y es otro paradigma, estamos muy acostumbrados a ver el tema de la autoeliminación como algo terrible. A ver, yo tengo un caso muy cercano de alguien que se autoeliminó, que fue una persona que yo quise mucho, que para mí significó algo muy importante. Fue noticia en la región de la Araucanía cuando esto ocurrió, porque no solamente fue su autoeliminación. No voy a hablar en detalles por respeto a la familia. Fue algo planificado. ¿Mm? Ahí claramente podemos coincidir en el tema del dolor, del sufrimiento, de ver quizás el vaso más que vacío. ¿Mm? Cuando yo puedo quizás tener redes de apoyo, no estoy solo en este mundo. Eso es algo que debemos tener claro. Pero el tema es qué puerta tocamos. A veces uno dice, ya, pero me está pasando esto y lo otro, y de repente lo hablo y dicen, ya, pero haz esto, todo otro, o son locuras. Como bien dijo César, hay gente que va dejando miguitas de pan y no nos damos cuenta hasta que ya el acto se consuma. Ahora, también tocar el tema del acto altruista, ¿no? De repente, cuando hemos vivido situaciones de cuidar a un adulto mayor o de alguien que es Sí. extremadamente dependiente, que vemos que su condición es posible que no mejore y todo, pensamos un poquito más, no solamente en lo económico, no solamente en esos aspectos, ¿sí? Lo cual no es menor, no es menor. Hoy en día en Chile el tema de la salud es precario. No voy a decir por qué, no voy a hablar de política acá, pero no es algo que corresponde solamente a la administración actual. Es algo generalizado que lamentablemente se ha hecho mal con las herramientas que se tienen, con los recursos que se tienen, etcétera. Pero ahí hay que tomar en cuenta que enfermarse en Chile no es barato y no es que uno quiera enfermarse. ¿Sí? Entonces ya el cuerpo no está dando para recuperarse, los remedios salen muy caros, la mantención, los cuidados, tener a alguien externo si es posible, si la familia y los recursos así lo permiten. Hoy en día existen instituciones, por ejemplo, de cuidado al adulto mayor
Incluso tengo entendido que hay instituciones que ayudan a los cuidadores. ¿Mm? El tema es que están colapsados, lo sé por experiencia propia. Y tener a alguien en esas condiciones y que esta situación sea tan difícil, incluso los propios cuidadores empiezan a mermar su salud. ¿Mm? Entonces una especie de efecto dominó. No se trata que yo por egoísta voy a enviar a esta persona a otra parte para que me deje molestar, no. Es un tema de supervivencia. Suena duro, pero estoy compartiendo la experiencia personal. ¿Sí? Entonces ahí, de repente sería un buen llamado de atención para quienes sientan que hay alguien que está en un proceso de enfermedad, quizás degenerativo o terminal, ofrecer esta alternativa dejando el estigma social, dejando el estigma religioso. ¿Por qué? Porque lamentablemente desde la religión judeocristiana, desde ciertas otras religiones también, incluso el Islam y otras, condenan a la autoeliminación. Pero no el autosacrificio. Miren qué curioso y qué paradójico. Cuando, por ejemplo, un monje medita a tal punto de, bueno, biológicamente el cuerpo no le da y se va en la meditación, no puedo decirlo de otra forma, en muchos casos es visto como un ídolo, ¿sí? Una figura de admiración, etcétera. No quiero entrar a ridiculizar a nadie, ninguna religión o ninguna secta, sino solamente estoy poniendo ejemplo. ¿Qué pasa cuando alguien, por ejemplo, en escalada se sueltan los ganchos y de repente queda colgando, poniendo en riesgo a los demás, no por su voluntad, sino por situación, un accidente, y decide cortar la cuerda para que los demás se salven? Es altruista, pero igual es una autoeliminación. Cuando, por ejemplo, los guerreros van al combate y se entregan al combate, aunque sean en menor cantidad y en desventaja, van a una muerte segura. Toda muerte es segura. Sí. El tema es cómo enfrentamos el momento. Como bien también dijo Ben, prepararnos, ser conscientes de que eso va a ocurrir y de repente elegir la forma, no como un escape, no como un escape. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay un evento traumático, un evento cercano a la muerte y la persona ve un poquito más allá, solamente un poquito más allá? Y a veces ve que eso, que no está generalmente a la vista de los ojos físicos, en algunos casos es tan hermoso que cuando está el proceso de reanimación y vuelve, esta vida le parece tan vacía, tan, eh, tan escasa, que lo que más desea y anhela es volver a ese momento, volver a ese lugar. ¿Mm? He visto casos de gente que se autoelimina por medio de la terapia regresiva, que se convierten en almas perdidas, ¿sí? Y que a veces, y otros seres también, pueden inducir a la persona a tener estos pensamientos. Quiero separar aquí el pensamiento de autoeliminación, no es algo ajeno, pero lamentablemente no se habla mucho de esto. A veces son cosas que yo quiero eliminar de mí, que ya no quieren, que no quiero que sigan en mi vida. Entonces, imagino hipotéticamente el escenario, pero no es que yo lo vaya a realizar. También tomen en cuenta que hay gente que manipula mucho, amenazando,
con hacerse una autoeliminación. Sí. Aunque suene muy frío y todo, le pido a la audiencia que no caigan en la manipulación. Ustedes no son responsables por las decisiones que otros toman. Es triste, es lamentable, pero ocurre mucho, mucho. Sobre todo hoy en día, que todo queremos que sea instantáneo, que sea espontáneo, que sea rápido. Entonces, no, tú no me quieres ir la cuestión, entonces yo me voy a tirar a la vida. Entonces, por supervivencia, escojan por ustedes mismos. Ahora es distinto cuando alguien pide ayuda. Con lo cual generalmente la persona va donde un familiar, donde un amigo, donde un psicólogo, donde un profesional, le dice me está pasando esto, esto, otro, y ahí se ven distintas alternativas y vías para poder tratarlo. Entonces, resumiendo, la autoeliminación, después de todo, no es algo tan negativo, pero mucho depende de cada caso. Es decir, si se le puede ahorrar el sufrimiento en vida a una persona por alguna condición, de repente podemos evitar a que otras personas sean víctimas quizás de repente alguna psicosis. Ustedes recordarán de repente gente que en otros países, afortunadamente en Chile tengo entendido que no ha ocurrido, que llega, realiza una situación de eventos muy desafortunados que afectan a muchas personas que nada tienen que ver en algunos casos con su vida personal y luego procede a su autoeliminación. Ahora retomo el hilo de lo que estaba hablando, que bueno, me fui por otra vía. Hay situaciones donde el consultante llega a terapia regresiva porque, bueno, hay alguien que viene con estos mandatos, con estas instrucciones de autoeliminarse, con mensajes bastante despectivos respecto a su persona, etc. Muchos casos suelen ser almas perdidas. También otros seres, pero ahí, en resumen, se le hace entender al alma perdida o al personaje que aparezca, yo no tengo manera de corroborar si es efectivamente un alma perdida o no, soy honesto en ello. Lo que importa finalmente es que el consultante, al terminar la sesión, ya no tiene ese pensamiento, se valora a sí mismo, valora su existencia y ya el alma perdida es posible que haya encontrado su camino. También sé, por medio de almas perdidas que han cometido autoeliminación, sufren, sobre todo si es desde la desesperación, desde el egoísmo, desde quizás lo más común que estamos acostumbrados quizás a ver lamentablemente en las noticias o que alguien nos cuenta que tal persona se autoeliminó. Sí, es su propio autocastigo. A la fecha no es hasta donde abarca la experiencia que tengo en el área, que efectivamente exista un castigo propiamente tal por ello. No, son las propias creencias de la persona las que les afectan. De hecho, bueno, César presenció justamente un evento de características similares, fue muy fuerte, pero tuvo el temple para poder subsanarlo, para poder ayudar a esta alma perdida
a hacer su proceso, pese a que había transcurrido muy poco tiempo desde su deceso, ¿no? El tema es que a veces las almas perdidas, por ejemplo, cuando, por ejemplo, una persona que tiene un alto consumo de drogas, ¿sí?, de la naturaleza que éstas sean sintéticas, sean naturales, ¿no? ¿Qué pasa si llega a desencarnar, a fallecer por una sobredosis? ¿Sería esto una autoeliminación consciente? No lo sabemos. Pero generalmente se convierte en un obsesor, ¿sí?, que como alma perdida anda dando vueltas, entonces de repente encuentra un hospedador y este hospedador comienza a recurrir a ese consumo y eventualmente a seguir la cadena, hasta que por ese motivo puede en el camino darse cuenta que, oye, estoy haciendo algo que no quiero. Sé que estoy tocando otro tema que quizás no tiene mucha relación, pero por algo. Por ejemplo, yo ya no quiero consumir esto, pero hay algo que me incita a hacerlo y además estoy deseando mi deseo, ¿no? Entonces ahí donde un profesional preparado en el área, que tiene la apertura de mente también, puede eventualmente ayudarlo antes de que esto pase a mayores. Eso. Muchas gracias Francisco, por todo aquello que nos has compartido. Y bueno, como le decía César, la verdad es que yo había pensado una sola ronda, y ya la hemos hecho, la acabamos de hacer, así que no he visto, y creo que ustedes tampoco, nadie ha comentado. Reitero a la audiencia que pueden escribir si tienen alguna pregunta, si quieren comentarnos algo, contarnos también quizás alguna situación que hayan vivido con respecto a este tema. Por supuesto, con discreción lo vamos a comentar, podemos también hablar acerca de eso sin necesidad de ocupar la palabra con ese. Quiero aprovechar este intermedio para mostrar quizás algunos libros. Venerable Yurme mencionó lo que es el Bardo Todol, así que ahí también una recomendación de lectura, especialmente desde la filosofía budista. Este libro se debería llamar o se debería conocer como la liberación por audición en el estado intermedio, ¿no es cierto? Así que también para que lo puedan ahí revisar como material bibliográfico adicional. Estamos haciendo como una especie de curso. Hace unos años atrás, ya como más en la cultura popular, estuvo de moda una serie en Netflix, especialmente la primera temporada, la recomiendo, que es 13 razones por 13 razones. Así que este es el libro de esa serie, así que quienes les guste Netflix, ahí pueden revisar especialmente la primera temporada de 13 Reasons Why, ¿ya? Un autor que trabaja harto también este tema, creo que es psiquiatra, es David Le Breton. Vamos a mostrar quizás acá un poquito tapado esta cosa, perdón, ahí vamos a mostrar tapado. Este es La piel y la huella, ¿ya? Así que tiene que ver también con cuando uno quiere hacer marcas en su propio cuerpo, con o sin la intención de la autoeliminación, ¿ya? Así que también el psiquiatra David Le Breton trabaja y expone acerca de este tema en sus libros, también relacionado con mucho con el cuerpo, ¿ya? Así que especialmente hay una población, por así decirlo, la población trans, que según las mediciones, los estudios, también tiene altos índices de el tema que estamos hablando o tocando en esta ocasión. David Le Breton también tiene un libro que se llama Cuerpos Enigmáticos, Variaciones. A ver, me voy a poner más grande para que se vea un poquito quizá ahí. Este librito también se llama Cuerpos Enigmáticos, Variaciones. Y también tengo este que está relacionado con una etapa
de nuestra vida que se ha denominado adolescencia, donde también existe, por así decirlo, prevalencia de pensamientos relacionados con el tema que estamos tratando el día de hoy. Este libro se llama también de David Le Breton, La edad solitaria. La edad solitaria, adolescencia y sufrimiento, ¿ya? Así que eso es lo que tengo para mostrar. También, si ustedes tienen alguna bibliografía, algo que quieran recomendar, y dejo el micrófono abierto para que tengamos una interacción libre en este momento. Así que les doy la palabra. Yo creo que deberíamos seguir el orden previo. Que el venerable, por favor, ahí nos retroalimente. Hacemos una pequeña ronda de 5 minutos, si te parece, Dorje, querido. Sí, perfecto. Adelante, venerable. Bueno, gracias. Y creo que todos los puntos convergen sobre lo mismo. Y hay dos puntos que son muy destacables, ¿cierto? Sobre este desencarnamiento, por así decirlo, voluntario, sea por efectos traumáticos o también por aspectos altruistas. De hecho, en la literatura budista se reconoce que en una de las encarnaciones anteriores del maestro Gotama, siendo él aún un bodhisattva no despierto, se entrega su vida y entrega su cuerpo para poder alimentar a unos tigres. Ahora, posiblemente estas historias pueden tener algo de mitológico, o puede ser más que nada algo representativo de lo que es la capacidad del amor y de la compasión. Pero lo que, indistintamente si es un hecho histórico, verídico o no, sí hay algo que es muy importante. Es el hecho de que el ser humano también tiene la capacidad altruista de dar la vida por el otro. Y en este sentido, creo que cuando nosotros le preguntamos, sobre todo a quienes son padres, ¿no? Papá, mamá, si darían la vida por sus hijos, por ejemplo, ¿cierto? Creo que la gran mayoría de los padres o de las madres, más que nada por un asunto instintivo, lo harían sin pensarlo dos veces. De hecho, cuando uno de los hijos puede estar en peligro, el instinto de protección inmediatamente es abrazar al hijo, ¿cierto? Y que le lleguen todos los balazos a los papás. Es decir, no piensas en ti en ese momento, sino que estás pensando en el otro a costa de tu propia vida. Por eso es que en el budismo no se ve estos actos de una forma censurable, porque de una u otra manera hay que ver cuál es la intención que hay detrás de ello, ¿de acuerdo? Porque hay algo que es muy cierto: todos vamos a llegar al bardo. La única condición que hace que el ser humano llegue al bardo es el nacimiento. La única condición que hace que el ser humano nunca llegue al bardo de la muerte es no nacer. Y la única forma para no nacer es despertar. Entonces, va a depender, por supuesto, de cuál es la intención, la motivación, pero también es importante que, así como nuestro cuerpo se va desgastando en el tiempo y tarde o temprano vamos a tener que enfermar para poder morir, y aquí se dieron muchos ejemplos sobre el acto altruista de que una persona tenga que morir por una enfermedad terminal o por la misma vejez. La idea es que nosotros aprendamos a morir, que nosotros aprendamos a vivir y a transitar la muerte, y por sobre todo no aferrarnos a la vida. Yo sé que es algo que intrínsecamente la gente se aferra a la vida, pero entender la vida como un proceso impermanente, como un estado muy breve,
muy breve. Y nosotros debemos prepararnos para la muerte, de una u otra manera, de manera tal de darle una mayor validez a la vida, no vivir en cosas banales, tratando de buscar siempre deseos que se van a disolver, porque no puedes atrapar el deseo. Por más que dices yo quiero esto y lo otro, es una rueda de hámster. Siempre vas a estar insatisfecho. Ese es el punto. Da lo mismo lo que hagas, pero siempre vas a estar insatisfecho en la vida mientras persigas el deseo. Y podemos perder nuestra vida por ese deseo, y podemos estar atrapados en el deseo porque no quiero enfrentarme al dolor de la insatisfacción. Para evitar llegar al desencarnar voluntariamente por los efectos del ese y tanto, ¿cierto? Desde el punto de vista del trauma, que es la que tiene la connotación más grande, tenemos que educarnos interiormente. Tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, aprender a conocernos de manera tal que no lleguemos al punto del bucle infinito, porque si ese bucle nos atrapa, podemos llegar a ese tipo de actos, indistintamente que hay otras formas de desencarnar voluntariamente, que son de forma altruista, que se tocaron aquí de una forma maravillosamente explicada. Así que eso es un bonito entrenamiento de lo que es la muerte, nos permite valorar desde otra vereda la vida. Eso es. Muchas gracias y estoy atento a todo lo que están diciendo ahí al otro lado. Muchas gracias, venerable. Vamos con César, siguiendo el orden. Bueno, primero que todo, felicitar el nivel de las intervenciones de mis compañeros aquí, de Venerable y de mi querido amigo Francisco. Algunas consideraciones, efectivamente, a propósito de qué podemos hacer con el tema, cómo podemos darle una forma, etcétera. Primero que todo, comparto con Francisco en realidad que muchas religiones han planteado como un anatema este tema de quitarse la vida, pero básicamente por razones bastante bobas. Incluso en el caso de la religión cristiana, me imagino perfectamente al señor feudal diciéndole al sacerdote del pueblo: oiga, ¿sabe qué? Me estoy quedando sin mano de obra. Hay muchos que han optado por quitarse la vida, así que por favor, si puede usted decir en su sermón dominical que las penas son más duras al otro lado para aquellos que se quitan la vida, hágalo, por favor. Y así, de paso, le doy un terrenito, qué sé yo, le doy alguna joya. Yo creo que en el fondo era por eso. Yo creo que en la Edad Media empezó como esta especie de condenación de quitarse la vida por motivos económicos, por motivos incluso de mano de obra. Dicho esto, claro, se crearon también anatemas adicionales, como que aquella persona que optaba por este camino se transformaba en vampiro, tenías efectivamente una muy mala vida en el otro lado, de muy mala calidad, estabas perdido, estabas en el bucle, como dice el venerable, y podías llegar a transformarte en una criatura que vagaba eternamente de modo maldito, como un no muerto, como un Nosferatu, a propósito de la película. Dicho esto, ¿qué podemos hacer hoy para prevenir? Creo que, primero que todo, la labor en salud mental es primordial. Creo que nunca va a haber suficientes psiquiatras, creo que nunca va a haber suficientes psicólogos. Deben haber mucho, de buena calidad, porque es increíble cómo simplemente un cambio de vista distinto de tu visión, porque tú vienes
tú vas cuando estás frente al psicólogo, tú estás convencido de que tu vida es así, que ha sido así, que va a ser así, etcétera. Y basta una palabra fresca de alguien que lo está mirando desde afuera y que te diga, ¿y por qué no reinterpretas, por qué no resignificas tal cosa o tales cosas? Y te das cuenta que en realidad, sí, pues, has pecado de tonto, hay gente que se van a reír, qué sé yo, etcétera. Sí, pues en realidad no lo había pensado así. Así que es importantísimo tener otras voces que te aconsejen. Esa labor también la puede hacer, por cierto, un director espiritual, dígase, de cualquier religión. Pero también la puede hacer el psicólogo y sería preferible que sea un profesional de la salud mental. Ahora bien, yo creo que hay otro elemento que también ha empujado a que este fenómeno se dé con más frecuencia, que es la pérdida del tejido social. Yo sé que esto es un tema manido, que se ha hablado mucho, pero desde los años 70 hasta esta parte se han eliminado, ya sea por decisiones de arriba o por la caída de las mismas religiones, por ejemplo, se ha perdido mucho tejido social. Ya no hay ninguna red de, por ejemplo, de asociaciones, de corporaciones, de cooperativas, de clubes, ojo, de iglesias. Bueno, las iglesias sabemos perfectamente que han caído de una manera estrepitosa y vergonzosa. Entonces esa red social hace mucha falta. Estamos en un mundo muy cínico, donde efectivamente, claro, o sea, hoy día efectivamente que tienes dinero para solventar, que tienes juventud para solventar, puedes vivir solo, puedes vivir efectivamente con 5 gatos, si lo deseas, etcétera, comprarte un gran plasma, tener todos los streaming, disfrutar de toda la serie, hasta que de pronto llega un cáncer inesperado y te arruina la agenda. Y te das cuenta que no te has preocupado de cultivar un tejido social que te sostenga. Entonces, eso hay que trabajar sobre eso. Es difícil, estamos hablando de cambiar condiciones políticas, económicas, de larga data ya. Pero creo que hay que, aunque suene muy ingenuo, tratar de hacer políticas para reconstituir el tejido social. Dicho esto, también opino lo mismo que el venerable, creo que hay que saber morir. Y eso implica también que tengas derechos sobre tu propia muerte. Si efectivamente esta sobrevida implica tener dolores horribles, producto de un cáncer o algo así, derecho a la eutanasia. No lo puedo decir con otras palabras. Tiene que haber un derecho legislado a la eutanasia. Yo creo que eso nos representa como una sociedad moderna. Muchos van a levantar el grito al cielo, pero finalmente nadie está a tu lado cuando estás sufriendo de un cáncer terrible, un cáncer del páncreas, un cáncer estomacal, qué sé yo. Hace poco murió el padre de un vecino mío. Y él a su vez recordaba, claro, que agradeció que la muerte de su padre fuera tranquila, porque él recordaba que cuando niño había escuchado durante noche y noche los gritos de agonía de una vecina de él, una vecina anciana. Entonces yo creo que se puede morir con dignidad y yo creo que la eutanasia debe legislarse seriamente. En fin, también hay que apoyar a la adolescencia, que efectivamente es muy frágil, está más frágil que nunca. Las redes sociales están bombardeando con contenido venenoso de todo tipo, donde hay un culto a la belleza, pero ya descontrolado. Y cualquier persona que no cumple el canon se desespera, se siente mal, si no tiene claras las cosas, también puede llegar a autoeliminarse simplemente por esas circunstancias. Y bueno, en el fondo, respecto a las causas externas, va a haber dos sobre las cuales no vamos a tener control nunca, que es el impulsivo. Eso va a existir siempre, ahí ya no podemos hacer nada. Crímenes pasionales van a existir siempre, sorry, lo siento. Todos los años nuevos va a haber gente que efectivamente, por mucho que queramos tratar de atajar y de que no se llegue a esa situación, lo siento, va a ser así siempre.
Es como casi consustancial a las fiestas, que mientras más alegres algunos se pongan, más tristes se van a sentir otros. Y ahí respecto no podemos hacer nada. Y al igual que, como decía bien Francisco, tampoco podemos hacer nada respecto al buchido, al suicidio, perdón, al quitarse la vida por el buchido, dígase por este código de honor que tienen ciertas personas, que tienen los militares, qué sé yo, etcétera, que aún sabiendo, como dice Francisco, que van en desventaja, van a ir. ¿Ah? Aún sabiendo que son fuerzas superiores, van a ir. ¿Ah? O, obviamente, también gente que tiene en alta estima su honor personal, obviamente que también no vamos a poder impedir que siendo quebrantado su honor, siendo calumniado, siendo, qué sé yo, culpado, siendo, qué sé yo, aislado, porque se le culpe o no de una situación, que puede ser verdadera o falsa, van a efectivamente autoeliminarse. Eso también es incontrolable. Así que eso, básicamente, tejido social, reconstitución del tejido social y también reconstitución de la salud mental a grandes rasgos. Eso quería aportar en esta segunda ronda. Muchas gracias, César. Solamente quiero corregir algo que dije, que no es exacto. Yo mencioné que David Le Breton era psiquiatra y estaba revisando que en realidad es sociólogo y antropólogo, profesor de la Universidad de Estrasburgo. Así que ahí me corrijo en la información incorrecta que mencioné al momento de mostrar los libros. Yo que me corrijo porque casi se me salió, pero no dije la palabra completa, ¿eh? Me disculpo. Ojalá que el algoritmo de inteligencia artificial de YouTube no sea tan inteligente como para detectar esa palabra medias. No lo va a detectar. Esperemos. Bueno, Francisco, adelante. Muchas gracias, José. Quiero comentar una experiencia personal, muy personal. Si a alguien le llega el mensaje, qué bueno que caiga en buena tierra firme. Yo hace años atrás tuve una situación en la cual estaba viviendo solo en mi departamento con mi mascota. Estuve a punto. Antes de eso, hablé a uno de los grupos, estaba justamente cursando regresiones chamánicas y pedí ayuda. Había tocado fondo. Creo que lo que nunca había llegado a tocar, lo toqué en ese momento. Ya el pensamiento estaba muy fuerte en mí. Una persona tuvo la deferencia de llamarme. Cuando yo escuché hola al otro lado después de haber contestado en el teléfono, rompí a llorar lo que no había llorado creo que hacía mucho tiempo, de una forma que no conocía. A los pocos segundos se cortó la llamada. Yo continué en mi catarsis. Fui capaz de ver lo que estaba ocurriendo en mí. Me hice cargo a mi manera. Pero gracias a esa persona que me dedicó quizás unos segundos de su tiempo en el momento indicado, yo estoy donde estoy. Evidentemente también hubo otras personas en ese proceso, entre ellos quien actualmente es mi esposa. He visto personas colgando de árboles en vivo y en directo. Es muy chocante. He perdido a una persona muy cercana, lo dije antes, lo repito ahora, por hacerse la autoeliminación.
por verse acorralado, haberse visto realmente empujado, digamos, hacia esa situación sin poder ver otras alternativas, también incurriendo en ciertos hábitos malsanos, ¿no?, que potencian la depresión. Así como también he perdido estos últimos años a 4 o 5 familiares aproximadamente, justamente por cáncer de distinto tipo. Pienso que la opción que mencionó César, espero que no se censure por la palabrita, pero la eutanasia en muchos casos sería una solución, no voy a decir voy a decir una solución para la familia, para la persona. César sabe para dónde iba y me restringí en... César me conoce. Una solución para la familia, para el sufriente y también para la sociedad. ¿Mm? Quizás un pequeño acto de compasión para aquel que sufre, quienes acompañan su carga, y poder quizás terminar su tiempo en esta vida de una manera digna, de una manera, no sé, una última reunión quizás con los más cercanos, una última cena, ¿m? Poder recibir palabras de gratitud, de buenos recuerdos, ahí en vivo y en directo, y no en ese acto que para mí por lo menos es bastante cínico, que es cuando la persona está en el cajón. ¿Mm? Las personas van, algunos dicen muchas cosas muy significativas, pero son palabras al viento. Puede que las reciba el alma, no sabemos eso con certeza, pero qué mejor. Y el mensaje también no solamente va para los casos de terminales y todo. Si tienen a personas cercanas, no pierdan la oportunidad de mostrarles cuánto los aman, cuánto los quieren. Díganlo en vida. También aprendan a poner límites sanos, y eso también va colgado un poco de lo que dijo César. La sociedad hoy en día, coincido, está muy fragmentada. Hoy por hoy hay mucha desconfianza, no solo hacia las instituciones, sino prácticamente a cada individuo. Entonces, ¿cómo podemos generar comunidad? ¿Cómo podemos generar redes de apoyo desde el prejuicio? Si siempre creo que el otro me va a estar criticando, me puede estafar, va a hacer esto, lo otro, ¿cómo vamos a poder juntarnos para apoyarnos sin criticarnos? Pero tampoco se trata de aguantar o tolerar malas prácticas o pasadas a llevar, ¿m? O que se aprovechen de uno, no. Es dar y recibir. ¿M? Pienso también que falta eso, falta comunidad, falta quizás ese sentido de familia donde se priorizaba la comunicación. Si algo pasaba, se decía, tener la confianza con papá y mamá cuando se es joven y está pasando algo, decirlo, y los padres duden de lo que le dicen sus hijos, sus hijastros, los menores. Puede que sean, para uno puede escucharlos como una fantasía, o quizás escuchen,
infórmense, busquen profesionales, terapeutas, gente que apoye, gente que sepa. Sí. Escuchar, más que prepararnos para responder. Es esencial en toda cultura, en toda civilización, comunidad. Y hoy por hoy la sociedad a nivel global está cada día más lista y lamentablemente cada vez más aislada del entorno. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos acercándonos al final, estamos acercándonos al horario en que tenemos que ya ir cerrando, ir terminando este en vivo. Ahora aparecieron unos comentarios, unas opiniones que la gente escribió en el chat. Le agradecemos, por supuesto, a Marcelo Contreras, que también nos agradece por las exposiciones. Les agradece a ustedes, en el fondo, las exposiciones. Y realizó una consulta que entiendo que Venerable le respondió en el chat. No sé si quiere agregar algo más ahora en vivo, Venerable, antes de despedirnos con respecto a esa consulta. No, creo que está justamente respondida ahí en el texto. Solamente eso. Y cierro solamente con una pequeña palabra. La palabra ser humano tiene un carácter divino. Actuemos como tal, porque la capacidad del ser humano que tiene para poder amar es infinita. Y con ese amor infinito, nosotros podemos no solamente ayudarnos a nosotros mismos, sino que ayudar a todas las personas a transitar ese estado de dolor y ese tránsito hacia el otro lado de la cual todos vamos a llegar. Fíjate que amor, etimológicamente, significa sin muerte. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Venerable. Y bueno, también agradecemos a Pía Vergara, que nos dejó un comentario, una opinión. Ahí lo voy a proyectar. Dice: creo que tendríamos que tener la fuerza para comenzar a darle un estatus al concepto de la partida de este mundo, que tarde o temprano va a llegar. Y continúa: le hacemos el quite, lo evitamos, cambiamos el tema, etcétera, y le damos una interpretación pavorosa afectando nuestra vida. Muchas gracias, Pía Vergara, por lo que nos compartes. Bueno, no sé, palabras finales para ya ir cerrando. César, Francisco. Bueno, siguiendo el orden de la presentación, bueno, primero que todo agradecerte la oportunidad. Realmente fue una ocasión para ejercer un pensamiento de alto vuelo y eso se agradece siempre, ¿ah? Especialmente con estos dos tremendos compañeros ahí de debate. A ver, hay un libro que, pues los libros también hablan, los libros también nos pueden dar una visión de las cosas fresca, nueva. Yo dejaría un libro recomendado para la gente que se sienta mal, que se sienta sola, que siente que su vida no tiene sentido, y es el gran libro de Viktor Frankl, que es El hombre en busca de sentido. Estamos hablando de un señor que estuvo en los campos de concentración nazi y sobrevivió. Y bueno, él no es que en el fondo él diga mi experiencia es más valiosa que la tuya, etcétera. Si yo sobreviví, tú también tienes que sobrevivir, sino que es un punto de partida, para que uno entienda que viene con una misión y que muchas veces hay gente que no quiere o entidades que no quieren que cumplas esa misión y uno tiene que estar atento a eso, a esa interferencia. Eso dejó como obsequio. Yo creo que es un gran libro
el de Víctor Frankl, y da muchas respuestas respecto a qué, finalmente, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito. Y por supuesto que eso ayuda bastante en las situaciones que hemos comentado. Agradecimiento realmente de nuevo por el nivel del debate, gracias por invitarme y a tu disposición como siempre, pues, Dordi. Y gracias a Venerable y gracias a Francisco. Muchas gracias, por supuesto, también a ti, César. Bueno, Francisco, palabras finales ya de cierre para ir terminando. Gracias, José. Reiterar el mensaje que generalmente digo en todos los encuentros: ámense por sobre todas las cosas sin caer en el egocentrismo, respeten y respétense a ustedes mismos, no aguanten estupideces, lo digo con las letras que corresponden, aprendan a poner límites sanos, detecten banderas rojas a tiempo, pidan ayuda, no están solos, son valiosos cada uno a su manera, y fuerza, porque este tema es difícil de gestión, podríamos decir. Hay mucho morbo en el tema, también hay mucho censura. Como siempre, agradecer el espacio, José, a ti por ser el autor intelectual de estos encuentros maravillosos, a Ben, primera vez que conversamos, a César, bueno, grato como siempre. Y un abrazo a toda la comunidad, que vaya todo muy bien y buen viaje, porque en eso estamos, en un viaje en esta vida. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Venerable, muchas gracias, César. Me despido de ustedes, yo me quedo un ratito, unos segundos más con la audiencia, también para agradecerles su presencia el día de hoy. Así que agradecido, por supuesto, de acompañarme en esta aventura de las emisiones en vivo, que hace poquito que empezamos con este proyecto en YouTube. Así que muchas gracias. Buenas noches, Francisco, César, Venerable. Bueno, agradeciendo también la presencia de quienes nos vieron en vivo y en directo a través de YouTube. También emitimos en Twitch. Especialmente agradecido para la gente, con la gente que nos vio en el canal de YouTube Dorje Wanchuk, también, por supuesto, en el canal de Sadhu TV, que pueden también suscribirse y seguir las emisiones también con Venerable Yurme. Solamente mencionarles que, por supuesto, pueden compartir este video, darle like si les gustó, si de alguna forma les benefició lo que se conversó hoy día. Pueden seguirme también en mi Instagram, en @ps.jose.cárdenas. Ahí vamos a estar publicando afiches, novedades con respecto a las próximas transmisiones en vivo que se van a ir realizando también en YouTube. Si hay alguien por ahí que quisiese participar de una entrevista, ya sea grabada o una emisión en vivo, como lo que hicimos recién, me puede escribir al WhatsApp. Ahí abajito en la cinta, en el banner está saliendo el WhatsApp al cual me pueden escribir. Si tienen algo que compartir, por supuesto, algo interesante, valioso para la audiencia, escríbanme. Y también quienes quieran realizar algún aporte voluntario, alguna donación, ya sea para ayudarme a solventar los gastos que tienen que ver con la plataforma StreamYard que estoy usando en este momento también para emitir en vivo. Por supuesto, ahí abajito también están mis datos. Eso, así que también dejo el aviso de las próximas emisiones en vivo que están programadas. Vamos a tener segundo conversatorio feminista, ya es otro tema, ¿no es cierto? El miércoles 19 de febrero de 2025 a las 21 horas de Chile. Y también estoy preparando un encuentro interdisciplinario acerca del poder sanador del sonido, de la música, de las vibraciones, especialmente las frecuencias solfegio. ¿Ya? Eso ahí lo estoy programando, lo estoy agendando, así que la fecha y la hora se va a publicar en el Instagram que ya mencioné anteriormente. Eso, así que agradecido por supuesto nuevamente de la gente que nos siguió, agradecido de Marcelo, que escribió también en el chat, gracias Marcelo. Agradecido por supuesto también de los comentarios que leímos de Pía Vergara. Eso, así que
quédense atentos, atentas al contenido que vamos a ir compartiendo. Y vamos a finalizar y a cerrar con una pequeña promoción, una panorámica de la costanera de la ciudad de Castro, en la isla grande de Chiloé, donde me encuentro. Y eso. Buenas noches.